está? De nuevo nos encontramos para el repaso de las económicas. De inmediato, imágenes y titulares. Lo primero, comienza a conocerse información clave sobre la nueva gestión en Colombia. Presidente electo Iván Duque anuncia quién será el número 1 de las finanzas públicas de este país. Ya estuvo en estas mismas lides durante una de las gestiones o durante las dos gestiones de Álvaro Uribe Vélez. Duque dice que su figura generará confianza en inversores y consumidores, pero en el pasado dijo hay que bajar el salario mínimo porque es ridículamente alto. ¿Generará realmente confianza? La transnacional Chevron Texaco pretendía que fuese revocada la sentencia emitida por la justicia, según la cual debía pagar 9.500 millones de dólares por afectaciones en la Amazonía. La Corte Constitucional del Ecuador ha resuelto a favor de las víctimas y determina que no hay violación alguna de derechos de esta empresa, así que la petrolera debe pagar aunque no quiera. El vaivén de los aranceles y la guerra comercial, que para algunos ya está peligrosamente en marcha y para otros está en puertas, es lo que nos ocupa en nuestro expediente económico. Comencemos a detallar. Este miércoles, en el contexto de ese proceso de empalme entre una gestión y otra en Colombia, el presidente electo Iván Duque anunció quién será el ministro de Hacienda y la primera cabeza del gabinete económico de la nueva administración. Economista de profesión, amigo personal de Duque, estuvo en estas lides durante los 2 periodos de Álvaro Uribe Vélez, fue gerente del Banco de la República y pare de contar. Se trata de Alberto Carrasquilla Varela. Algo adelantábamos ya en nuestros titulares. Entre las consideraciones, el nuevo inquilino de la Casa de Nariño dijo que el nombramiento de Carrasquilla asegura o augura una buena señal para la política económica nacional y los mercados internacionales. En palabras de Duque, fue un exitoso ministro de Hacienda y gerente técnico del Banco de la República. Sin embargo, el currículo de este economista uniandino con maestría y doctorado de la Universidad de Illinois es altamente cuestionado por buena parte de la sociedad colombiana, que no ve con buenos ojos la polémica reforma del régimen pensional que acabó nada menos que con las pensiones en 2005. Creó zonas francas especiales y beneficios que se le dieron a ciertas empresas como Rubiales, la Drummond y Glencore sin que la contrapartida para el país fuese tan clara o transparente. Mientras, como fiel defensor del Estado mínimo, propuso la venta de Ecopetrol, liquidó el Banco del Estado, de Telecom, privatización de Megabanco y venta de Ecogas. Además de ser recordado por estar envuelto en un proyecto en la refinería de Cartagena marcado por sobrecostos y escándalos de corrupción administrativa, así como en los famosos Panama Papers o papeles de Panamá en español, por evasión de impuestos, específicamente en 2016. Bueno, y miren ustedes, apenas se supo esta designación, que será efectiva evidentemente cuando asuma formalmente Iván Duque la presidencia de la República de Colombia, en Twitter la gente se pronunció. ¿Y qué cosas se dijeron? Vámonos a estos 3 tuits que son emblemáticos. Luis Ernesto Gómez escribió: el salario mínimo en Colombia es un chiste ridículamente alto, debe ser reducido. Son palabras textuales. Eso lo dijo en su momento el futuro ministro de Hacienda de Iván Duque. Y se pregunta a este usuario, ¿hay algo más que agregar sobre el nombramiento? Nos vamos al segundo mensaje publicado en la referida red. Oscar Omar Moros. Entre los candidatos a un ministerio de Hacienda suena el nombre de Alberto Carrasquilla, todavía no se confirmaba.
quien fue ministro de Hacienda entre 2003 y 2007. Me gustaría conocer sobre los $1.000 millones en exportaciones ficticias a Venezuela durante los años 2004 y 2009. Y termino con Adolfo Rivas. Alberto Carrasquilla, el ministro de Hacienda de Duque, salió en el escándalo de los Panama Papers y fue ministro de Uribe. Dos frases célebres: el salario mínimo en Colombia es un chiste ridículamente alto que debe ser reducido, y la segunda, Chocó es una carga para el país. Decía Duque, confianza en los inversionistas y en los consumidores. Veremos si en los segundos se producirá esa sensación, esas expectativas. Hablemos ahora de Perú. Cientos de ciudadanos han salido a las calles a protestar contra el Poder Judicial y el Consejo Nacional de la Magistratura en medio de un creciente escándalo de tráfico de influencias. Creciente, digo, para que se entienda. La marcha se produjo cuando el presidente peruano, Martín Vizcarra, anunció que presentará una propuesta de reforma judicial al Congreso de la República después de que la televisión local transmitiese grabaciones de conversaciones entre jueces de alto rango en las cuales se escucha que han acordado favorecer a los amigos. Y hay otra conversación en la cual un juez de la Corte Suprema discute sobre la reducción de la sentencia o la absolución de un acusado sospechoso de la violación de una niña. El presidente trató de hacer control de daños, diciendo que las conversaciones revelan el enorme grado de inmoralidad entre los jueces peruanos y por ende propuso la reforma, pero en la calle no confían en esa propuesta. Estamos aquí en contra de estos actos de corrupción que se han manifestado en los audios de los jueces del Consejo Nacional de Magistratura, ¿no? Esto demuestra que nosotros vencimos a la dictadura, pero no vencimos al sistema político que ellos organizaron. Hace mucho tiempo está corrompido el sistema judicial y esto es evidencia. Esto solamente es la punta del iceberg. Justamente cuando se anuncia que hay más videos, cuando se anuncia que hay más infiltrados, se allana la casa de esta reportera y de los reporteros que ha tenido los cojones para sacar esta investigación judicial hacia la opinión pública para que finalmente todos nos demos cuenta que estamos viviendo en un sistema de justicia corrupto. Hablemos de Ecuador. El máximo tribunal de justicia confirmó el fallo sobre la indemnización por daños y perjuicios que deberá pagar Chevron por $9.500 millones. La petrolera estadounidense interpuso una acción de protección a la sentencia contra su filial Texaco por daños ambientales ocasionados sistemáticamente en la Amazonía entre 1964 y 1992. La Corte Constitucional rechazó el referido recurso y, como sabemos y hemos denunciado ampliamente en Telesur, Chevron contaminó durante décadas ininterrumpidas la selva ecuatoriana en las provincias de Sucumbíos y Orellana, afectando la vida de más de 30.000 indígenas que habitan en esas comunidades. Hubo muchas muertes incluso. Durante el litigio, el gigante petrolero se negó a pagar, alegando supuestos fraudes y sobornos en su contra, violación de derechos constitucionales incluso, pero finalmente la justicia llega en este caso y llega a favor de los afectados, de las miles de víctimas. Chevron alega denegación de la justicia, como decíamos, y asegura que recurrirá nuevamente a instancias de arbitraje internacional. Por lo pronto, se da por cerrada una larga batalla judicial de 25 años. Es una pena por eso, que tenga tanto tiempo, 25 años, un cuarto de siglo, buscando justicia. Pero también alegría de que finalmente esa persistencia de los pueblos, esa unidad de los pueblos, da sus frutos. Y aquí estamos. La sentencia en la Corte Constitucional del día de ayer no es únicamente una sentencia contra el Chevron, es contra el sistema de impunidad corporativa que rige en el planeta entero. Es contra el crimen corporativo global directamente. Es una sentencia que sienta un gran precedente en el mundo de que los pueblos indígenas, campesinos juntos, son capaces de lograr acceso a la justicia. Indicadores petroleros. Comenzamos con Brent, de referencia en Mar del Norte, es decir, en mercados europeos, 74,25. Así cotiza en las últimas sesiones, pérdida de 0,24%. En el caso del Texas Intermedio, del WTI, $70,97 por tonel, una subida de 0,10%. Y en el caso de la cesta OPEP, se ubica en $74,40 por barril, bajó esta vez $1,94, $1.94. Ya vimos los precios,
los principales indicadores petroleros. Nos llevamos ese balancín y nos vamos a este lado del estudio para mirar algunas imágenes que nos anticipan lo que viene. Parece que Irán ha sabido sortear muy bien las sanciones económicas impuestas y toda la campaña desatada en su contra. Un estudio dice que está entre los países más poderosos del mundo. La Procuraduría Federal del Consumidor de México inició un procedimiento contra plataformas de transporte privado, Uber, AC Taxi y Cabify, acusadas de transgredir los derechos de los consumidores del país que contratan sus servicios en 2 puntos: cláusulas abusivas y publicidad engañosa. El procedimiento va acompañado de multas de $210,000 para Uber, $52,000 para AC Taxi y $37,000 para Cabify. La apertura de un expediente sancionador tiene que ver con un contrato de adhesión de los usuarios que contiene prestaciones desproporcionadas, inequitativas y abusivas en perjuicio de los consumidores. También a la difusión de publicidad engañosa, a través de la cual estas 3 compañías ofertan un servicio de seguro de transporte, entre comillas, por lo que contraviene sus términos en los que establecen condiciones que los deslindan de cualquier responsabilidad legal. El fabricante de microprocesadores Broadcom se hizo este miércoles con su competidor SEA Technologies al adquirirlo por $19.900 millones. La fusión, que fue aprobada por los consejos directivos de ambas compañías, debe concretarse de aquí a finales de año tras el acuerdo de las autoridades. Esta es la primera adquisición de Broadcom desde que el gobierno de Donald Trump bloqueó su intento de comprar Qualcomm por razones de seguridad nacional en marzo. SEA Technologies se especializa en microprocesadores para redes de empresas y para la computación en la nube. Tiene ingresos por $4.200 millones, mientras que los de Broadcom alcanzan los $17.600 millones. A veces las cosas salen al revés, a quien desea atacar, muy a pesar de la arremetida impulsada por Donald Trump y por los gobiernos precedentes o por sus antecesores, Irán destaca entre los países más poderosos del mundo, incluso por delante de economías como las de España e Italia. Así lo revela un estudio reciente elaborado por el medio estadounidense US News and World Report. El informe revela que el país persa ha mejorado su posición global este año respecto a 2017 en un listado que valora específicamente influencia internacional y poderío económico, político y militar. En ese contexto, la República Islámica tiene una de las economías más poderosas y desarrolladas de Oriente Medio. Así está contenido en el referido estudio, que refleja también el interés altísimo que despierta Irán dentro de las potencias mundiales debido a sus cuantiosas reservas petroleras. Irán ocupa el puesto número 13 en el ranking de países más poderosos del mundo, incluso por delante de países como India, Australia, Italia y España. Los primeros 6 puestos de este listado están ocupados por potencias mundiales. Allí está Estados Unidos, está la República Popular China, la Federación Rusa, Alemania, Reino Unido y Francia. Irán está en una posición considerablemente buena, a pesar de que ha tenido que soportar durante varios años duras e ilegales sanciones económicas impuestas principalmente por Estados Unidos y países de la Unión Europea. África se moderniza. ¿Por qué lo decimos? En Nigeria han inaugurado una red ferroviaria ligera. Esto hace parte de las promesas de campaña del actual presidente Muhammadu Buhari. Este ferrocarril es el primero de este tipo en África Occidental. Se ha construido con la esperanza de aliviar la congestión del tráfico en Abuja, capital nigeriana, y también para facilitar el movimiento de las personas que habitan en las comunidades más remotas o apartadas. Debes visitar esa zona. Están surgiendo muchas industrias. Cuando lleguen, los trabajadores tendrán fácil acceso al trabajo utilizando el tren y este es el estándar mundial. También vinculará a las personas con el aeropuerto, por lo que las personas que quieran llegar a él, así que este ferrocarril, lo próximo que hará, reducirá los tiempos de viajes de muchas personas. Al menos podemos predecir basándonos en el momento en el que el tren despegará y el tiempo que llegará al aeropuerto. Disputa arancelaria que ha despertado Estados Unidos. ¿A quién o a quiénes conviene una guerra comercial? ¿Es cierto que estamos en puertas a una peligrosa guerra comercial o que ya está en desarrollo? Todo esto intentamos dilucidarlo en nuestro expediente. Pausa y venimos con él.
Para varios de quienes se han dedicado a estudiar este asunto, el escenario que hoy protagonizan Estados Unidos y China es el advenimiento de una guerra comercial en la que se dispara con aranceles y se bombardea con cuotas de importaciones. ¿Por qué ocurre esto? ¿A quién afecta y qué hay detrás de esta batalla arancelaria? En principio, se lo contamos a continuación. Donald Trump se ha empeñado en asegurar que China abandera un comercio desleal, aun cuando su país se ha caracterizado por emprender políticas de ese estilo a través del dumping y barreras pararancelarias, normas de calidad y fitosanitarias que dificultan la entrada de productos extranjeros a Estados Unidos. Le ha acusado de manipular su moneda para ganar competitividad y así perjudicar las exportaciones estadounidenses en el mercado internacional, y lo ha señalado por el declive del sector manufacturero estadounidense. Aunque a principios del 2017 parecía entender que la amistad entre Estados Unidos y China es vital para ambas naciones y para el mundo en su totalidad, y que de desatarse una guerra comercial entre ambas naciones nadie saldría ileso, como que ya se le olvidó y ha optado por atacar a China pese a tener que sacrificar la balanza comercial, $648.200 millones en intercambio de productos entre ambas naciones. Trump sigue diciendo, Estados Unidos está perdiendo $500.000 millones al año y ha estado perdiendo miles de millones de dólares durante décadas. No puede continuar en esa línea para cumplir su promesa de reducir el déficit comercial en un 25%, proteger inversiones y crear 10 millones de empleos. Ha abierto pleitos comerciales no solo con China, sino también con la Unión Europea, México, Irán y pare de contar. El gobierno de Estados Unidos firmó a finales de marzo un memorando para imponer sanciones arancelarias a las importaciones de productos chinos por un valor de hasta $60.000 millones al año. Bajo el argumento de disminuir el déficit de Estados Unidos respecto a las importaciones chinas, anunció la aplicación de impuestos a 1.300 productos chinos que incluyen medicamentos, mercancías de la industria aeroespacial, robótica, ingeniería mecánica y tecnologías de la información y comunicación. Por si fuera poco, impuso aranceles del 25 y 10% al acero y al aluminio respectivamente. Y esta semana sumó aranceles del 10% sobre $200.000 millones adicionales de importaciones chinas. En respuesta inmediata y recíproca, el gigante asiático aplicó un primer paquete de medidas arancelarias por $3.000 millones a 128 productos estadounidenses del sector alimenticio, que incluye frutas, almendras, vinos y carne de cerdo. Luego decidió incrementar el valor de las sanciones arancelarias a $50.000 millones anuales a las importaciones de 106 productos norteamericanos, e impuso nuevos aranceles del 25% al maíz, carne de vacuno, tabaco, zumo o jugo de naranja, automóviles y ciertos tipos de aviones. Bueno, Trump, quien dice al débil lo aplasto y con el fuerte negocio, asegura también las guerras comerciales son buenas y fáciles de ganar, y algunos ripostan. O este hombre hace gala de su ignorancia o finge desconocer que en las guerras comerciales todos los concurrentes pierden sí o sí. La consigna "queremos un mercado libre, justo e inteligente" confirma la postura del mandatario republicano sobre la protección arbitraria y sin cálculos económicos de sectores, ramas y empresas estadounidenses frente al orden comercial multilateral. Por eso hemos dicho acá muchas veces, los principales perdedores están en casa, y así se lo están haciendo saber al presidente Donald Trump. Esas tarifas de represalia han afectado a algunos productos agrícolas en el estado de Washington, cerezas y manzanas, pero también los aranceles que nuestro propio gobierno impuso al aluminio y al acero afectan a las industrias del estado de Washington, más notablemente a la industria aeroespacial. El 25% de los 737 en particular, todos los que se fabrican en el estado de Washington, esos podrían verse afectados porque los compradores chinos podrían ir a Airbus en lugar de a Boeing. El hecho más dañino creo que sale de esto es que el señor Trump deliberadamente ha tomado medidas que él sabe que no concuerdan con el derecho internacional y no está de acuerdo con el principio básico y simple del más favorecido si ese principio no se mantiene. Todo esto se reduce al final del día al unilateralismo, y cuanto más unilateral sea, peor será. Estados Unidos usa los aranceles sobre productos no agrícolas para compensar sus aranceles sobre los productos agrícolas. Durante las negociaciones comerciales de la OMC, Estados Unidos insistió enérgicamente en que los aranceles aplicados a los productos no agrícolas se redujeran a cero.
y a cambio se mantuvieran los aranceles aplicados a los productos agropecuarios. Es su estrategia de negociación, la estructura arancelaria y lógica de Estados Unidos, así como su acusación de los aranceles de China sobre sus productos, son una lógica de gángsters. Creo que esta es una mentalidad hegemónica. Las medidas de China para aliviar el impacto del conflicto comercial con Estados Unidos en sus empresas demuestran la gran capacidad del país para controlar los riesgos y subraya su determinación de luchar hasta el final. El gobierno asiático, a sabiendas de que inevitablemente la disputa impactará a algunas empresas y empleados chinos, ha dicho que hará todo lo posible para limitar las consecuencias negativas. Está dispuesto a salvaguardar sus derechos e intereses legítimos, defender su acceso a los mercados extranjeros y un entorno ventajoso para sus empresas en el país. China tiene la economía doméstica más amplia del mundo y disfruta de un gran mercado de consumo con 1.400 millones de personas. Esto significa que la economía de China puede absorber golpes incluso en los momentos más difíciles. El 91% del crecimiento económico de China se deriva de la demanda interna y el 60% de esta es impulsada por el consumo. Su desarrollo, impulsado por la innovación, brinda resistencia a su economía y su política de apertura continúa impulsando el crecimiento. Los datos demuestran que Estados Unidos tomó una decisión que, en vez de llevarle a volver a ser grande de nuevo, la distancia de recuperar terreno perdido. La Cámara General del Comercio de China, Estados Unidos, advirtió sobre la disminución de las inversiones extranjeras directas de China en territorio estadounidense sobre el 30%, a consecuencia de la hostilidad mostrada desde Washington. Turquía ha impuesto aranceles a Estados Unidos por $260 millones. La Unión Europea se sumó con impuestos sobre las motos Harley y otros productos fabricados en los Estados Unidos por otros $3.000 millones. Y Rusia aplicó tarifas suplementarias que van del 25 al 40% a la importación de productos estadounidenses. Los aranceles de Trump son un arma de doble filo. Pueden tener consecuencias contraproducentes en el crecimiento de la economía de Estados Unidos y la pérdida de la poca competitividad internacional que le queda. Y una vez más serán los consumidores estadounidenses que terminen pagando el alza del precio final derivado de estos aranceles, mientras el mundo los mira asombrados ante la inutilidad de las medidas. En el caso del acero y aluminio, generan un alza de precios en refrescos, alimentos enlatados, maquinaria y equipos, autos, refrigeradores y lavadoras. Bueno, otras cuestiones que nos quedan claras ya a modo de conclusión es que Estados Unidos se empeña en no perder su hegemonía, su gobierno específicamente, pero pierde de vista que se puede enfrentar a una suerte de efecto boomerang que puede reafirmar el liderazgo de una China muy potente que protege su esfera de influencia y defiende sus derechos legítimamente. Estados Unidos puede amenazar, pero tiene que tener mucho cuidado de no llegar tan lejos porque el gigante del Asia tiene un gran volumen de reservas en dólares y además es, esto lo hemos dicho muchas veces, gran comprador de deuda externa de Estados Unidos. Y esto sería letal si es que China se decide actuar yendo más allá de los meros aranceles que hasta ahora caracterizan esta guerra comercial incipiente, por decirlo de alguna manera. Bueno, así llegamos al final de nuestro análisis económico, también de nuestro espacio. Vamos de una vez a recordar que estamos en Twitter, en @TelesurTV y @LuciaTelesur. Gracias por su compañía, sigan en sintonía de nuestra casa.